Haya pues, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos de estudiarla. Gracias, Señor, porque en ella vemos el reflejo de tu misericordia, de tu gracia y de tu amor. Señor, queremos hablar sobre un siervo, cómo luce un siervo que vive para tu gloria. Señor, y hemos visto en estos textos una representación, una vislumbre. Vimos en estos textos algo acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo, algo que Él muestra y cómo luce un siervo que glorifica tu nombre. Señor, los rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermano, que este es un pasaje que tiene una belleza sin igual. Filipenses capítulo 2 ha sido conocido como humillación y exaltación de Cristo. Porque ese pasaje empieza diciéndonos a nosotros que en nosotros debe haber una actitud similar a la que hay en Cristo Jesús. Y concluye ese pasaje presentando como un himno de alabanza, diciendo que en el nombre de Jesús se han de doblar todas rodillas de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De hecho, algunos expertos piensan que este pasaje o esta sección del pasaje más bien era un cántico que se cantaba y el apóstol Pablo quiso incluirlo dentro de su carta a los hermanos de Filipo, que son los hermanos filipenses. Para muchos académicos, este es el centro de la carta de Filipenses, dice el pastor Miguel Núñez. Para otros es el centro de toda la Biblia porque explica el costo que el Hijo tuvo que pagar para nuestra redención. O sea, para algunos este texto es la parte central de esa carta que escribiera el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a estos hermanos filipenses. Pero para otros han pensado que representa el centro mismo de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Como dice Ramón Osorio, y lo repetimos el viernes pasado, que es en la cruz y la tumba vacía donde nosotros vemos la esencia del Evangelio. Y Filipenses capítulo 2, estos versos nos muestran a nosotros esa realidad. Nos muestran a nosotros cómo luce un siervo que glorifica a Dios. Va a explicar el costo que tuvo que pagar Jesús. A Cristo le costó descender al mundo para garantizar nuestra ascensión a la gloria. Me encanta la manera poética, por así decirlo, que el pastor Núñez lo presenta. A Cristo le costó descender al mundo para garantizar nuestro ascenso a la gloria. A Cristo le costó la humillación para nuestra glorificación y la muerte para darnos vida. Observe eso, hermano. Cristo desciende de los cielos, se humilla a sí mismo. Cristo toma la forma de un hombre y estando en la condición de hombre, Cristo se hace servidor de Dios y servidor de nosotros también. Cristo sirvió a sus discípulos y sirvió a las personas que estaban alrededor de él. Cristo desciende para que nosotros podamos ascender. Cristo es humillado para que nosotros podamos ser glorificados. Y Cristo muere para que nosotros podamos tener vida. Hemos dicho una y otra vez que la razón por la cual Cristo tuvo que morir fue porque el pecado es horrible y la única paga
para el pecado es la muerte. Es la única paga. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Él muere para que tengamos vida, hermanos. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, allí mostró el verdadero espíritu de un siervo. Cristo mostró el verdadero espíritu de un siervo. Un siervo para su gloria no vive para sí mismo. Cristo dejó bien claro que Él no vivía para sí mismo. De hecho, Cristo dejó bien claro que Él no hacía su propia voluntad, que Él hacía la voluntad del Padre. Un siervo para su gloria no vive para sí mismo. Sabe que su voluntad, sus planes y propósitos le pertenecen a su amo. Quiere decir que si usted ha nacido de nuevo, si usted ha venido a Cristo, usted tiene un modelo y ese modelo es Cristo. Y un siervo para la gloria de Dios, que vive para la gloria de Dios, no vive para sí mismo. Él vive para Dios. Él sabe que su voluntad y sus planes le pertenecen a Dios. El propósito de un esclavo puede reducirse en uno solo y es complacer a su amo. Ese es el propósito de un esclavo. Un esclavo tiene el propósito de vivir para su amo y un siervo es un esclavo. Yo sé que usted oye muy bien y se oye bien bonita la palabra siervo. Y la gente dice, yo soy un siervo de Dios. Sí, un siervo es un esclavo. Esclavos de Dios. Usted o esclavo del pecado o esclavo de Dios. O sirvo al pecado o sirvo a Jesucristo. Una de las dos. Pero al final no somos libres. Somos esclavos. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte y ahora pasamos a ser propiedad de Dios. Y nos conviene ser propiedad de Dios. Leíamos ahorita en la clase de membresía un texto en el Evangelio de Juan, su capítulo 10, me parece que era el versículo 28, que decía la palabra de Dios, que mis ovejas oyen mi voz, desde el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y vienen a mí y yo les doy vida eterna. Y dice que no perecerán jamás y que nadie las arrebatará de su mano. Y luego dice que el Padre me las dio y nadie la va a arrebatar de las manos del Padre. Y dice que el Padre y yo somos uno, dice Jesús. Quiere decir que lo que garantiza nuestra preservación es que estamos en las manos de Dios. He contado una historia en algunas ocasiones. Yo estaba pasando una de esas pruebas difíciles que nos toca pasar en la vida. Nos han tocado varias pruebas difíciles. Y en una de esas pruebas, en uno de esos días oscuros, uno de esos días donde pasamos pruebas terribles, que sentimos que no tenemos fuerza, que sentimos que nuestra capacidad no nos permite salir de la situación en la que nos encontramos. Yo no sé si usted ha estado allí, pero yo he estado ahí en más de una ocasión. Pero en una ocasión yo estaba pasando una situación bien difícil que si usted quiere saber se la cuento en el pasillo. Si usted es curioso y quiere saber, hablamos después del servicio. Recuerdo que vine a la iglesia, aquí mismo, hace unos años atrás. Vine a la iglesia en uno de mis viajes a Estados Unidos y había un matutino. Dicho sea de paso, hermano, tenemos matutino, martes y jueves, a partir de las 8 de la mañana. Estamos aquí, hermano. Y yo llego a ese matutino. Y estoy ahí, a la hora de orar, yo pido la oración. El pastor Reyes y un grupo de hermanos vinieron a orar por mí. Y el pastor Reyes hizo una oración extraña, rara. Cuando alguien ora por mí, yo no oro. Yo me quedo oyendo lo que él está diciendo. Amén. No, claro que no. Yo tengo que oír lo que tú le estás pidiendo a Dios por mí.
Cuando él estaba orando, yo estaba en silencio oyendo. Y él dijo, Señor, yo abandono a Israel en tus manos. Y yo en mi mente dije, pero ¿y qué oración es esa? ¿Cómo que me abandona? Y luego reflexioné que era en las manos de Dios. Yo empecé a llorar, hermanos. Y el Espíritu Santo me envolvió con su gracia. Y fui fortalecido en medio de una situación muy difícil. Estamos en las manos de Dios. Fue chocante la idea de que Él me estaba abandonando, pero me estaba abandonando en las manos del Señor. Entonces, hermanos, el propósito de un esclavo se puede reducir a una sola cosa, y es complacer a su amo. Si nosotros vivimos para Cristo, nuestra única meta en esta vida es complacer a Cristo, complacer a nuestro Dios. Esa es nuestra meta, nuestro propósito, nuestra razón de ser, nuestra razón de existir es honrar, glorificar, obedecer y vivir para Dios. Esa es nuestra razón de ser. Encontramos nuestro propósito en nuestra razón de existir y existimos para la gloria de Dios. Existimos para agradar a Dios. Y como dice el pastor John Piper, Dios es más glorificado en la medida en que yo soy más satisfecho en Él. En la medida en que yo encuentro satisfacción en Dios, en la medida en que yo encuentro deleite en Dios, en esa medida Dios va a ser más glorificado en mí. Como decían los antiguos teólogos, ellos decían que el fin principal de la existencia humana es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El objetivo principal de la vida es glorificar a Dios y disfrutarlo. Hermanos, Dios se puede disfrutar, el evangelio se puede disfrutar. De hecho, no que se puede disfrutar, es que se debe disfrutar. Él dijo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cristo inaugura su mensaje central, el mensaje del reino, en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurados es macarios. En el idioma original, bienaventurados, macarios, quiere decir dichosos, felices, completos, bendecidos, los pobres en espíritu. Es feliz, es dichoso, es bendecido el que entiende que no tiene los medios necesarios para ser salvo y va donde Dios suplicando su gracia. Él es pobre espiritualmente. Su espíritu no tiene los medios necesarios para ser salvo. Entonces, bienaventurado es el siervo que va donde Dios de esa manera. El propósito de un esclavo, hermano, se reduce en complacer a su amo. Filipenses capítulo 2, de nuevo, versículos 5 al 8. Y lo voy a repetir un par de veces más. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hallándose y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versos presentan el mejor modelo de un siervo. No hay nadie en este mundo, no hay nadie en la historia de la Biblia, no hay nadie en la historia de la redención que haya servido de la manera en que Cristo sirvió. Nadie ha sido más obediente que Cristo. Nadie ha sido más amable que Cristo. Nadie ha sido más sujeto que Cristo. Cristo se sometió al Padre en todo. Le estuvo sujeto. Y dice la palabra de Dios que Cristo le estuvo sujeto aún a sus padres terrenales. Nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, leemos en el versículo 52 que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres.
Y un poquito más adelante vemos que Cristo le estuvo sujeto a sus padres en todo. Si usted recuerda el pasaje, Cristo va al templo con sus padres cuando tenía 12 años. Lo iban a presentar en el templo, en su segunda visita al templo. La primera fue cuando tenía apenas unos pocos días de nacer. Luego, a los 12 años, lo presentan de nuevo. En la confusión, se le pierde a sus padres. Duran unos 3 días buscándolo. Lo encuentran en Jerusalén, discutiendo, hablando, debatiendo con los maestros de la ley. Su madre le dice, te estamos buscando. Él le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero lo impresionante del texto es que dice que él se fue con sus padres y le estuvo sujeto en todo. Cristo se sometió a las leyes. ¿Por qué Cristo empieza su ministerio a los 30 años? Porque la ley decía que no se podía hacer rabino antes de 30 años. ¿Por qué Cristo llega al 8º día, los llevan sus padres a ser presentados? Porque la ley decía que era el 8º día. ¿Por qué a los 12 años? Porque la ley decía que a los 12 años todo varón tenía que ser presentado como hijo de la ley. Cristo pagó impuestos. En un momento dado, Cristo le dice a Pedro, ve al mar, tira tu anzuelo, tira tu asunto, toma un pues, abre la boca y va a encontrar ahí una moneda, úsala para pagar los impuestos. Cristo cumplió con toda la ley, con la ley de Dios y con la ley de los hombres. Entonces Cristo es nuestro modelo máximo de cómo luce un siervo. El Dios creador dejó de lado todo su privilegio, o sea, Cristo dejó de lado todo su privilegio para dar la vida. Cristo vino a este mundo a vivir una vida perfecta, a cumplir con toda la ley y vino a morir en nuestro lugar como una muerte sustitutoria. La Biblia le llama expiación. Cristo vino a morir la muerte que usted y yo debíamos haber muerto. Él vino a morir, dice el pastor Núñez, que él vino a morir por rebeldes que necesitaban ahora convertirse en adoradores, de rebeldes a adoradores de Dios. Alguien decía, si quieres saber lo que un hombre es, no le des responsabilidades, sino privilegios. Si tú quieres saber qué es realmente una persona, dale privilegios. Los privilegios hablan mucho de quiénes somos. Solo un verdadero siervo sabe manejar los privilegios adecuadamente. El poder es peligroso, porque un poder sin un carácter bien formado puede destruir a la persona y a aquellos que están alrededor de él. En el argot popular, nosotros decimos que si tú quieres conocer a Marquito, dale un carguito y ese Marquito va a mostrar lo que es cuando tiene una posición de poder, cuando tiene una posición de influencia. Usted no ha ido a una oficina donde alguien se la pone difícil por algo insignificante y esa persona se la pone difícil y le muestra que tiene autoridad y que tiene poder y le muestra que puede tomar decisiones y eso pasa. Por eso, solo un verdadero siervo puede manejar bien los privilegios. Un líder común y corriente va a usar los privilegios para promoverse a él mismo. Va a usar los privilegios que tiene para promover su propia imagen. Pero el siervo usará sus privilegios para hacer avanzar la causa del reino. Cuando usted tiene una posición de liderazgo, cuando usted tiene una posición de servicio, usted puede usarla para usted representarse a sí mismo, promoverse a sí mismo, o la puede usar para representar el reino de Dios o para promover el reino de Dios. Servir, ministrar, hacer algo por la causa de Cristo sin un carácter bien formado nos puede llevar a nosotros a ser abusivos,
nos puede llevar a nosotros a centrarnos en nosotros mismos, a traer atracción para nosotros mismos, si nosotros no entendemos que se trata de Dios. Que todo lo que hacemos debemos hacerlo para que Dios sea glorificado. Hay un poeta llamado Robert Reiner. Él escribió unas líneas pensando en aquella ocasión cuando Juan y Jacobo estaban discutiendo. Ellos querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda de Cristo. Si usted recuerda el pasaje, vienen donde el Señor con una petición. Señor, queremos que cuando tú vengas en tu reino, uno puede estar a la derecha y el otro puede estar a la izquierda. Queremos una posición importante en tu reino. El Señor le dijo, bueno, ustedes pueden, le preguntó, ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Y dijeron, sí podemos. ¿Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo fui bautizado? Claro que sí. Ahora, el tema de que quién va a estar a la derecha o a la izquierda, eso es un tema que no me corresponde a mí, le dijo el Señor, que le corresponde al Padre. Pero este autor, pensando en eso y relacionándolo con nosotros, abra sus oídos. Escuche bien este poema. Dice, yo soy como Juan y Jacobo. Señor, yo evalúo a los demás en términos de lo que ellos puedan hacer por mí. Y cómo yo puedo usarlo a ellos para avanzar en mis programas. ¿Cómo los puedo usar para alimentar mi ego? ¿Cómo los puedo usar para satisfacer mis necesidades? ¿Y cómo los puedo usar para una ventaja estratégica? Yo me aprovecho de las personas. Aparentemente todo para tu gloria, pero en realidad es para mi propia gloria. Señor, vengo a ti para obtener una posición ventajosa y para obtener favores especiales. Vengo a ti para buscar tu guía para mis propósitos, para buscar tu poder para mis proyectos, para buscar tu aprobación para mis ambiciones, para buscar un cheque en blanco que tú me quieras dar. Yo soy como Juan y Jacobo. Somos, dice Miguel Núñez, somos como Juan y Jacobo. Y por eso necesitamos un modelo como el de Cristo, un modelo que se presenta en Filipenses capítulo 2. Muchas veces, y este poema nos describe a nosotros, mientras yo reflexionaba en las palabras de este poema, yo pensaba en mí mismo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva? ¿Por qué razón vengo a la iglesia? ¿Por qué razón yo sirvo? ¿Por qué razón me esfuerzo para hacer algo? Lo hago porque quiero que Dios sea exaltado. Lo hago porque quiero beneficiar a otro. O lo hago porque me quiero sentir útil. Lo hago porque me siento inútil. Porque necesito sentirme lleno y me siento vacío. Yo no puedo encontrar mi satisfacción en mi servicio. Servir para sentirme útil es servir por las razones equivocadas. Es servir por una razón egoísta. Porque yo me siento inútil, entonces tengo que servir para yo sentirme útil. Esa no es la idea. Yo no sirvo persiguiendo sentirme útil. Yo debo servir persiguiendo, obedecer, glorificar a Dios. Debo servir procurando beneficiar a aquel que recibe mi servicio. Entonces el resultado es que me voy a sentir útil. Pero yo no debo perseguir el sentirme útil como un fin. Sentirme útil va a ser el resultado de yo servir para glorificar a Dios. Servir
para obedecer a Dios y servir para beneficiar al prójimo, para ayudar a la gente. No puedo servir pensando en mí. Todo lo que yo haga pensando en mí, lo estoy haciendo por un motivo egoísta. Debo pensar en los demás. Entonces, este poema, bien gráfico, resalta una manera incorrecta de hacerlo. Filipenses capítulo 2 sí nos muestra el ejemplo de un siervo que vive para la gloria de Dios. Y permítame leerlo de nuevo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Escuche bien. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, un verdadero siervo no usa sus privilegios para beneficiarse a sí mismo. Él no usa sus privilegios para beneficiarse a sí mismo. Un verdadero siervo los usa para que el reino de Dios avance. Él usa su influencia, él usa su privilegio para que el reino de Dios pueda avanzar, no para beneficiarse a sí mismo. Hay una clara evidencia, hermanos, de que nadie ha sido mejor siervo que nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos muestra que no hay ni habrá alguien que haya servido mejor que Él. Por eso Cristo es nuestro modelo de un siervo que glorifica a Dios. De hecho, Cristo es nuestro modelo en todo. Ningún otro ha manejado los privilegios como Él. Ningún otro ha manejado el poder como Él. Ningún otro ha manejado la posición como Él, ni ha manejado la autoridad como Él, ni ha manejado el conocimiento como Él. Cristo tenía conocimiento de todas las personas y Cristo tenía el conocimiento de todas las cosas. Nadie lo hizo y nadie lo hará como Él. Y escuche esto, hermanos. El pastor Miguel Núñez dice que antes de emprender una misión con Dios, Él tiene que formar en nosotros una actitud mental propia de un siervo. Antes de Dios usarme, Dios tiene que producir en mí una actitud de siervo. Y ahí él pone que hay que ser antes de hacer. El que hace la obra de Dios sin un carácter bien formado hace mucho daño. Es mucho el daño que se hace cuando yo empiezo a hacer cosas para Dios sin haber formado una relación estrecha con Él, sin haberme relacionado con Él de manera profunda. No puedo pretender hacer la obra de Dios sin Dios. No se puede, hermanos. Es mucho el daño que me hago a mí mismo y que le hago a otros cuando yo hago la obra de Dios sin un carácter formado. Por eso debo ser antes de hacer. La expresión en nuestro texto, haya pues en ustedes, y aquí hay un tecnicismo. El pastor Miguel Núñez dice, permítanme entrar en un tecnicismo para explicar algunas cosas. Y tomando sus palabras, quiero leer lo siguiente. Esa expresión, haya pues en ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esa expresión, haya pues en ustedes, está en el tiempo presente, en el modo imperativo y está con una voz activa. Y vamos a explicar eso. Haya pues en ustedes, está en el modo presente, está en el tiempo presente, en el modo imperativo y en una voz activa. ¿Qué quiere decir eso? La actitud de Jesús debe ser nuestro estilo de vida. Dios nos llama a ser siervos y no solo a que actuemos como siervos ocasionalmente.
Por eso está en el tiempo presente y es un presente continuo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Nosotros no podemos ser siervos de Dios el viernes, siervos de Dios el domingo. Debemos ser siervos de Dios todos los días de la semana. Yo no me pongo la ropa de cristiano. Yo no me pongo la ropa de siervo de Dios. Yo vivo en su presencia. Esa frase que usaban los reformadores, corandeo. Esa frase quiere decir en la presencia de Dios. Vivir corandeo, como dice el doctor Sproul, es vivir en la presencia de Dios y vivir para la gloria de Dios. Es vivir frente a Dios. Hemos dicho una y otra vez que cuando oramos entramos en la presencia de Dios. Pero cuando pecamos, pecamos en la presencia de Dios. Cuando mentimos, cuando engañamos, cuando exageramos, cuando nos enojamos y explotamos en ira, lo hacemos también en la presencia de Dios. Porque Dios es omnipresente. Porque no hay un lugar en donde Dios no esté, porque Él lo llena todo. Entonces yo estoy llamado a vivir frente a Dios en cada momento de mi vida. De hecho, vivo frente a Dios en cada momento de mi vida. Entonces, esta palabra, haya pues, está en el presente. Pero esta palabra tiene una voz activa que apunta a que yo tengo que tomar una decisión personal y eso va a requerir un acto de la voluntad. Yo debo decidir vivir para la gloria de Dios. Yo debo decidir vivir frente a Dios. Haya pues en ustedes esta actitud. Es un mandato a colaborar. Nosotros sabemos, hermanos, que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe y que no es por obra. Sin embargo, el proceso de santificación requiere una entrega de todo lo que yo soy. Yo no soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras. Mis obras no me salvan, pero mis obras me identifican si yo soy salvo. Yo tengo que esforzarme y hacer buenas obras. Hermanos, nosotros no somos transformados a ser siervos de Dios de una manera pasiva. Claro que no, hermanos. Esta transformación requiere de nuestra participación. De nuevo, fuimos salvos por la gloria de Dios, fuimos salvos por la gracia de Dios, no participamos en eso. Hay dos analogías que usa el Nuevo Testamento, bueno, usa más de dos analogías del Nuevo Testamento con lo que tiene que ver con la salvación. Pero hay dos en específico que son importantes. La Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo. Y la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y si nosotros pensamos en esas dos analogías, nacer de nuevo y ser hechos nueva criatura, indican no participación nuestra en ese proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué aporta un muerto para resucitar? Nada. ¿Qué aporta un muerto para resucitar? Nada. ¿Qué aportó Lázaro para resucitar? Nada, él estaba muerto. Cristo lo resucitó. Y para nacer, ¿qué aporta alguien? Nada. Cuando el óvulo es fecundado y empieza el proceso de gestación, todo el proceso no lo hace el individuo. Igualmente, en el proceso de la salvación, yo no aporto nada. Pero en el proceso de la santificación, yo lo aporto todo. Yo participo con Dios. Soy colaborador en mi propio proceso de santificación. Por eso hemos dicho, hermanos, que la idea de la salvación no es un 50-50, ni un 75-25, es un 100-100. 100 de Dios y 100 mío. Aceptar a Cristo, dijo alguien, no cuesta nada.
Pero seguir a Cristo costará todo. Nos costará todo seguir a Cristo. ¿Dónde se junta la soberanía de Dios y la voluntad del hombre? La respuesta a esta pregunta escapa a nuestra comprensión, pero la Biblia habla de ambas cosas. La Biblia presenta a un Dios soberano y la Biblia presenta a un hombre responsable, una mujer responsable. Dios es soberano, usted es responsable. Porque algunas personas hacen algo mal, cometen un pecado y luego dicen, no, Dios es soberano, Él sabe que yo iba a hacer eso. Ajá. Yo me voy a escudar en la soberanía de Dios para justificar un acto de desobediencia. De ninguna manera, hermano. Sí, Dios es soberano, pero usted es responsable. Yo no puedo justificarme ante un Dios santo y decir, bueno, yo pequé y el Señor permitió que yo peque porque en ese pecado aprendí no sé qué y no sé. No, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, como donde habita el pecado, sobreabunda la gracia, pues yo voy a pecar para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Yo no puedo usar la soberanía de Dios para yo excusar mis propios pecados, para yo excusar mis propias faltas. Dios es soberano y usted es responsable. 100% responsable. Yo no puedo echarme a dormir y llegar tarde a una entrevista de trabajo. No me dieron el trabajo. Digo, Dios es soberano, Él sabía que no me lo iban a dar. No, eso no funciona así, hermano. Eso no funciona así. Usted y yo somos responsables ante Dios. Decía Spurgeon, ¿dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad humana? No sé. Pero una cosa sí sé, que la responsabilidad humana empieza donde la soberanía divina le permite que empiece. El hecho es que Dios es soberano y usted y yo somos responsables. No podemos ir ante Dios a justificar algo diciendo que Él es soberano. Y como Él es soberano, yo no voy a hacer nada y voy a dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Bueno, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero al final del día yo soy responsable. No sabemos eso, hermano, pero la Biblia aclara muy bien las dos cosas. Entonces, la forma verbal que está en el modo imperativo, mencionamos tres cosas. Que esa expresión haya pues en ustedes está en el tiempo presente, o sea, es ahora, y es un presente continuo, siempre tiene que haber en mí la actitud que hubo en Cristo Jesús. Está en el modo imperativo, es una orden, y está en una voz activa. Entonces, ese modo imperativo es una orden, no una sugerencia. La palabra de Dios no sugiere, hermanos. La palabra de Dios no te aconseja. La palabra de Dios nos ordena. El apóstol Pablo dijo, yo les sugiero a ustedes que vivan en la misma actitud que vive Cristo Jesús. No, hermano, Él no está dando una sugerencia. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Eso es una orden bíblica, eso es un llamado de Dios para nosotros, eso es un mandato a que adoptemos la forma de pensar y que adoptemos la actitud que hubo en Cristo Jesús. Hermano, Jesús pudo haberse encarnado cuando vino a la tierra, Él pudo haberse encarnado como el César, como la cabeza del imperio romano, pero no lo hizo. Él pudo encarnarse en ciudades como Atenas o Roma. Cristo no lo hizo. Ni siquiera en Jerusalén. Cristo vino a Belén, una pequeña aldea en Medio Oriente. Cristo nació en un pesebre, en un establo. Cristo nació en un lugar donde habían animales. El rey nació en un pesebre. De estar en compañía de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, de estar allí sentado en un trono glorioso, pasó a la compañía de animales y algunos pastores que eran campesinos. Alguien decía
que la grandeza de un hombre no está en cuántas personas tiene por debajo de él, sino en cuántas personas sirve. La grandeza de alguien no está en cuántas personas están por debajo de él. La grandeza de un hombre está en cuántas personas ese hombre sirve. La grandeza de una mujer está en cuántas personas usted sirve, no en cuántas personas usted lidera, no en cuántas personas usted manda, sino en cuántas personas usted le sirve. Jesús sirvió a sus discípulos, Jesús sirvió a prostitutas, Jesús sirvió a los publicanos, o sea, a los recaudadores de impuestos. Jesús sirvió aún al traidor. Cuando Cristo estaba repartiendo el pan en la mesa, él le dio a Judas también. Él dijo, el que mete la mano en mi plato, ese me va a negar. O sea que Cristo sirvió aún al traidor. El Señor le enseñó a sus discípulos muchísimas cosas. Pero hay una cosa en específico que Él les modeló y les dijo a ellos que tenían que hacer. Mateo capítulo 11, en el versículo 29 dice la palabra de Dios, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo llamó a sus discípulos a que aprendan de Él humildad. Cristo llamó a sus discípulos a que aprendan mansedumbre. Hemos dicho una y otra vez que la mansedumbre no es falta de poder, sino poder puesto bajo control. Cuando a Cristo le dijeron, baja de esa cruz, ¿usted cree que Él no podía bajar? Claro que sí. Cuando a Cristo lo humillaron públicamente, Él tenía el poder de hacerlo. De hecho, Él le dijo a Pedro cuando cortó la oreja de un siervo, Él le dijo, guarda tu espada. Yo puedo pedir a mi Padre y Él me envía más de 12 legiones de ángeles. Y ya hemos hablado de eso. Cristo tenía el poder para hacerlo. Pero Cristo le dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, las siguientes palabras de Robert Murray nos pueden ayudar a entender la importancia de la invitación de Cristo a que nosotros aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Él dice que el sermón puede durar 1 hora o 2. Tu vida predicada toda la semana, cuando las ovejas, o sea, lo digo de nuevo, el sermón que yo predico puede durar 1 hora o 2. Ahora, mi vida predicada va a durar toda la semana. Lo que yo voy a modelar, lo que yo voy a vivir, cómo voy a caminar, eso va a durar la semana entera. Y la pregunta que hace Murray es, ¿cuál es el sermón que escucha? ¿Cuál es el sermón que escucha la gente toda la semana? ¿El de un siervo humilde o el de un siervo orgulloso? Cuando la gente ve mi vida, ¿cuál es el sermón que escucha? Una cosa es lo que yo diga aquí desde el púlpito y otra cosa es lo que yo vivo afuera todas las semanas. Cuando la gente me ve caminando, hablando, ¿qué sermón está viendo? La palabra de Dios dice que somos cartas leídas. Cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, Cristo dice que una ciudad que está sobre un monte no se puede ocultar y que nadie prende una luz, una lámpara y la pone debajo de una caja, de una vasija. Usted la pone en un lugar alto. Y la palabra de Dios dice que así debe brillar nuestra luz delante de los hombres, para que viendo nuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué sermón usted y yo predicamos cuando andamos por ahí? ¿Qué sermón predicamos en el trabajo? ¿Qué sermón le predico a los vecinos? ¿Qué sermón le predico a mis hijos? ¿Qué sermón le predico a mi esposa? ¿Qué sermón usted le predica a su esposo? ¿Qué es lo que mostramos con lo que vivimos? ¿Cuál es nuestra actitud? Ese es nuestro sermón. Entonces, hermanos, en la reflexión final, el pastor Miguel Núñez presenta la paradoja del sacrificio de Cristo. Él presenta
lo diferente, lo desconcertante que puede ser esto. Y él dice, Dios se encarna y muere en lugar del hombre. El dador de la vida perdió la suya. El inocente murió en lugar del culpable. El juez tomó el lugar del acusado. El santo fue hecho maldición. El rey que se viste de gloria fue desnudado en una cruz. El Señor fue convertido en siervo. Todo esto hizo el Hijo solo por la gloria del Padre. Esto es un siervo para su gloria. Usted no ha oído a muchísimos cristianos peleando, defendiendo sus derechos. Esos son mis derechos que me lo están pisoteando. Eso es bellísimo. Están en una fila, en un banco o en el supermercado, y alguien se les pasa adelante, y el pleito que se echa allí es impresionante. Porque me coactaron mi derecho, porque me violaron mi libertad. Y eso pasa. Cristo modeló el carácter de un siervo. El Dios encarnado murió en nuestro lugar. El dador de la vida perdió la suya. El inocente murió en lugar de los culpables. El juez tomó el lugar del acusado. El santo fue hecho maldición. El rey que se viste de gloria fue desnudado en una cruz. Si usted lee la descripción de Isaías, que dice que la orla de su manto, el ruedo de su manto, llenaba todo el templo, hablando de la majestuosidad del ropaje de nuestro Señor. Y si usted lee la descripción de Apocalipsis capítulo 1, que habla de Cristo, que viene en un caballo blanco, que tiene un cinto de oro, una corona de oro, ese rey majestuoso fue desnudado en una cruz. Y el Señor, el Rey del universo, se convirtió en siervo. Entonces, hermanos, hay 4 características que definen el perfil de un siervo para la gloria de Dios. 4 características. Una es humildad, la otra es dependencia, obediencia y quebrantamiento. Humildad, dependencia, obediencia y quebrantamiento. Cristo se humilló a sí mismo. Nosotros leímos en Filipenses. Él se humilló a sí mismo. Cristo dependió del Padre. Todo lo que no es Dios depende de Dios. Dios es el único ser independiente. Todos nosotros somos criaturas, somos dependientes. Cristo se entregó en obediencia y Cristo fue quebrantado. Son estas 4 cualidades de Cristo las que lo llevaron a la cruz. Jesús definió su mensaje a sus discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 45. Él dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servir. Él no vino a ser servido y vino a dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, su humildad le permitió renunciar a su posición. Su dependencia del Padre le dio fortaleza. Su obediencia absoluta le permitió resistir cada tentación. Y su disposición a ser quebrantado hizo posible que Él pagara por nuestros pecados. Él estaba allí en el huerto de Getsemaní. Y nosotros leemos que Él estaba allí en oración. Y fue en 3 ocasiones a orar. Y Él le pedía al Padre, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final, el deseo de obedecer a Dios lo llevó a Él a ser quebrantado. Entonces, hermanos, finalmente, hay 3 cosas que no podemos olvidar. Y queremos concluir
queremos concluir viendo cómo luce un siervo que vive para la gloria de Dios, viendo estas tres cosas que no podemos olvidar. Lo primero es que nosotros existimos por causa del reino, y el reino existe por causa del rey. Mire qué hermoso. Usted y yo existimos por causa del reino de Dios. Quiere decir que usted y yo no somos independientes. Dios no nos creó para que seamos campeones. Dios no nos creó para que seamos felices. Dios nos creó para que le sirvamos. Y sirviéndole yo puedo hallar felicidad. Pero la felicidad no es mi fin. La comodidad no es mi fin. Yo no debo perseguir la comodidad. Yo no debo perseguir la felicidad. Yo debo perseguir su voluntad. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo con una visión muy centrada en el hombre. Y hemos sido expuestos a un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, no centrado en Dios. John Piper escribió un libro extraordinario que se titula Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. Nosotros existimos por causa de Dios y existimos para honrar a Dios. Y debemos encontrar deleite, felicidad y satisfacción en servir a Dios. En eso es que debemos encontrar el sentido. Hemos sido tan expuestos a un evangelio que es tan centrado en el hombre que nosotros entendemos erróneamente que Dios es el siervo. Que el propósito de Dios es hacerme feliz. Que Dios existe para mí. No, hermanos, yo existo para Dios. Y mi propósito es hacerlo a Él feliz. Y yo hallo felicidad. Y yo hallo gozo en honrarlo a Él. Es al revés el asunto. No hemos sentado nosotros en el trono y hemos puesto a Dios a servirnos. En nuestra mente, no es que sea verdad. Hemos vivido una vida muy centrada en nosotros. Y un siervo para la gloria de Dios entiende que nosotros existimos por causa del reino de Dios. Y ese reino de Dios existe por causa del rey. Número 2, nosotros pertenecemos a la comunidad de la toalla, en la comunidad de la vasija y la toalla. Esa es la única comunidad que trae gloria a su Señor. La comunidad de la toalla y la vasija, o de la vasija y la toalla, es la comunidad de Cristo, que agarró un paño, una toalla, un manto, y agarró un lebrillo, una vasija, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Nosotros pertenecemos a la comunidad de los que sirven. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Decía un autor que el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es la causa o la fuente del segundo, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y amar a mi prójimo como a mí mismo es la evidencia de que amo a Dios sobre todas las cosas. En ese trabalengua decía este autor, amar a Dios sobre todas las cosas es la fuente de yo poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Y amar a mi prójimo es la prueba de que amo a Dios. El Señor dijo, en aquel día me dirán, o el Señor nos dirá, tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste a mí. Estuve desnudo y me vestiste. Y la gente le dirá, Señor, pero ¿y cuándo hicimos eso? Bueno, cuando lo hiciste con otro, a mí lo hiciste. Somos esa comunidad, hermanos. La comunidad de la vasija y la toalla. Esa es la única comunidad que trae gloria a Dios. La comunidad que sirve. Alguien dijo que el que no sirve, no sirve. Y que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero yo no sirvo para sentirme útil. Yo no sirvo para estar en los reflectores, en las cámaras.
No, yo sirvo para traer gloria a Dios y para beneficiar a aquel que es objeto de mi servicio. Usted no se imagina la gente que pelea, que empuja por una posición. Eso es casi abominable. De verdad. En la iglesia del Señor hay un montón de gente que empujan porque ellos quieren hacer. Y yo tengo que ser, y yo tengo que querer hacer para glorificar a Dios y para beneficiar al prójimo. El interés mío en hacer algo para Dios es que Él sea glorificado. Empuje lo que usted quiera si usted quiere glorificar a Dios. Pero si usted no tiene el propósito de glorificar a Dios y de beneficiar al prójimo, esto es peligroso, hermano. Eso es peligroso, muy peligroso. Tocar lo santo sin haber sido santificado es muy peligroso. Hay un autor que escribió un libro titulado Un llamado peligroso. Creo que fue Paul David Tripp. Un llamado peligroso. Y él habla del llamado a enseñar a otros. Es un llamado peligroso. Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que tendrán mayor condenación. ¿Quiere que le diga algo? Ahora mismo, el cielo, Dios es testigo de lo que yo estoy enseñando. Y yo soy responsable ante el creador del universo por lo que enseño. Y la Biblia dice que no se hagan maestros muchos, sabiendo que el que enseña no solo es responsable de su vida, sino también de lo que enseña. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de venir en su manifestación y gloria. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y gloria, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que reprenda, que redarguye, que corrija con toda paciencia y doctrina. ¿Qué está diciendo? Mira, delante de Dios te mando a que prediques la palabra. Pero como dice el pastor Otto Sánchez, nuestra primera audiencia está en el cielo. Dios es el primer testigo de nuestro servicio. Y a Él es quien debemos presentar en primera instancia nuestro servicio y luego a nuestros hermanos. Y lo tercero es, debe haber alguna bendición. De haber alguna bendición, tendrá que haber primero quebrantamiento. De haber alguna bendición, tendrá que haber primero quebrantamiento. Dios primero nos quebranta para después bendecirnos. Y en el quebranto aprendemos mucho de Dios. Aprendemos a conocerle, a buscarle. Es en medio del quebranto. Finalmente, hermanos, lo leo una última vez. 3 cosas que no podemos olvidar. Nosotros existimos por causa del reino y el reino existe por causa del rey. Nosotros pertenecemos a la comunidad de la vasija y de la toalla. Esta es la única comunidad que trae gloria a su Señor. De haber alguna bendición, tendrá que haber primero quebrantamiento. Eso es un siervo para su gloria. Hermano, mire, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros poder vivir para su gloria. A nosotros poder vivir para Él, no para nosotros. Hermanos, si vivimos para nosotros, perderemos nuestro tiempo. Y no solo nuestro tiempo, perderemos nuestras vidas. Quien vive para sí no puede heredar el reino de Dios. Quien vive para sí, cuando muera, no va a despertar con Dios. Quien vive para sí y muera, va a perecer. La única vida que me asegura a mí un lugar con Dios es vivir para Dios. Esa es la única vida, hermanos. Así que oremos. Padre, aquí estamos, Señor.
viendo en tu palabra cómo luce un siervo para tu gloria. Y vemos en Cristo la imagen de un siervo que vive para la gloria de Dios. Señor, ayúdanos a poder vivir de tal manera que te honremos. Ayúdanos a poder vivir de tal forma que Cristo, Señor, sea nuestro modelo. Ayúdanos a imitar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra posición, que tú eres lo máximo, que tú eres lo mejor. Ayúdanos a pensar en ti, a deleitarnos en ti, a buscarte a ti, a amarte a ti, a desearte a ti. Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.